6 demonios 6. Fui atormentado por el demonio de un toro. Soy Rodrigo Salazar, antiguo torero de la Plaza de Toros del Sabino, Guanajuato. Años atrás fui aclamado por el pueblo por mi valentía y destreza en la plaza. Pero toda mi gloria, de la cual alguna vez disfruté, se desvaneció de la noche a la mañana debido a un trágico incidente en la arena que me costó una pierna muy malherida. Debido a ello, tuve que retirarme y regresar a mi pueblo natal, donde me di cuenta de que apenas estaría comenzando el terror al que me enfrentaría a consecuencia de tantos toros que he matado. El día que regresé a Pénjamo, el sol de mediodía arrasaba de lo intenso que se sentía. Faltaba poco para los días de lluvia, y en Pénjamo llueve muy fuerte. Tenía poco de haberme recuperado de la herida en mi pierna, de la cual aún rengueaba al andar. Tuve la fortuna de encontrarme con mi hermano pequeño a mitad del camino, quien me ayudó a llegar a la casa de nuestros padres. Era como si nunca me hubiera ido, las calles mantenían el mismo aroma, el olor de la comida callejera mezclada en el aire, que tanto me fascinaba de pequeño, aún seguía allí. La calle estaba llena de niños jugando, todo estaba como lo había dejado años atrás. Justo al llegar a casa, afuera de ella había una señora a la cual le tenía tanto miedo cuando era pequeño, doña Julia. Era famosa por ser clarividente. Notó mi presencia y, al verme renguear, lo primero que me dijo fue, «Te lo dije». Cuando era más joven, a doña Julia la veíamos como la bruja del vecindario. Tenía toda la pinta de una mujer que manejaba las artes negras, y un día antes de irme de torero al Sabino, mi madre le pidió que me leyera las cartas. Me predijo un enfrentamiento contra un monstruo de cuernos y que yo perdería. Doña Julia aprovechó para entregarme un amuleto, el cual, según ella, me traería la suerte necesaria para evitar enfrentarme a mi trágico final. Siendo honesto, soy muy escéptico de ese tipo de cosas, por lo que el amuleto lo guardé en la casa de mis padres y nunca lo usé. Aunque para mis padres y hermanos regresé como un héroe, yo me sentía desanimado por dentro. Mi sueño se había visto frustrado y ahora no sabía qué podía hacer para remediarlo. Por varios días me sentí deprimido, y para apoyarme, mi padre me consiguió trabajo en un tentadero, el lugar donde se entrenan a los toros para enviarlos a otras plazas. Una tarde, cuando estaba de regreso del trabajo, me encontré con doña Julia. Al parecer, estaba esperándome desde hace rato para decirme algo. Se acercó a mí para tomar mi mano izquierda y la analizó por unos segundos. Sin decirme una sola palabra, me hizo la seña para que la siguiera hasta su casa. Me pidió que me esperara sentado en la sala mientras preparaba algo. Tenía hierbas y frascos por todas partes y había un olor repugnante en el ambiente que nunca supe qué era. Doña Julia salió de la cocina trayendo consigo una taza con lo que parecía ser té negro. Me pidió que me lo tomara y me dijo: «Torero, detrás de ti hay una sombra oscura. Los demonios te han seguido desde la plaza de toros y ahora cargas con una maldición. Cuídate las espaldas». Me quedé sorprendido por el comentario de doña Julia. Me pidió que usara el amuleto que me había dado hace tiempo, insistió en que eso me salvaría. De la manera más respetuosa que pude, le pedí que dejara de molestarme y que no se metiera en lo que no le importaba. Ella insistió en que lo usara. Terminé comentándole que lo usaría solo para dejarla tranquila y que me dejara en paz. Salí de su casa inmediatamente. Al día siguiente, me tocó ir a trabajar de madrugada para abrir el tentadero. Me habían encargado sacar a pastar a las vaquillas. Aún no amanecía del todo, eran apenas las 4 de la mañana, por lo que tuve que encender una lámpara de aceite que teníamos colgando para iluminar un poco el corral. En eso, detrás de mí, escuché unos pasos. Ya me esperaba que llegaran algunos compañeros, pero no tan temprano. Me di la vuelta y no vi nada. Entonces, la lámpara comenzó a tambalearse lentamente. No había ni una sola corriente de aire que pudiera causar eso, y los animales empezaron a ponerse nerviosos. De pronto, la puerta del corral se abrió por sí sola. Me quedé atento para ver de quién se trataba. En ese momento, un olor a putrefacción impregnó el lugar. El olor fue tan fuerte que tuve que tapar mi rostro con un pañuelo. Y entonces lo vi. Mi corazón comenzó a latir de forma descontrolada, la sensación de terror se apoderó de mí.
La figura de una persona estaba a escasos metros de mí. Caminó un par de pasos al frente y, con la luz de la linterna, me di cuenta de que, en vez de una cabeza humana, era la de un toro. Sus enormes cuernos parecían estar retorcidos y ambos apuntaban hacia mí. Su mirada penetrante parecía traspasar mi alma y provocaba que me paralizara por completo. Pude sentir una energía opresiva que emanaba de él. El sonido de sus pesados cascos resonaba como un eco de amenaza y peligro. No pude calmarme. Dejé caer las cosas que tenía en las manos para huir de allí como pude. Mi pierna aún me dolía, no podía moverme con mucha facilidad. Cuando menos lo esperé, el demonio toro arremetió contra mí. Apenas pude esquivarlo. Mi pierna empezó a punzar y apenas podía mantenerme de pie. Solo escuchaba a las vaquillas chillar de miedo. De pronto, la puerta del corral se abrió. Mis compañeros habían llegado. Les grité para que huyeran y no se quedaran, pero no me hicieron caso. Entraron y me ayudaron a levantarme. Les advertí sobre el demonio que estaba en el corral, pero ellos insistían en que no había nada allí, que no veían algo que pudiera hacerme daño. Yo estaba perplejo, todo había sido tan real que incluso la embestida de aquel demonio me había llenado de pavor. Tiempo atrás, mi abuelo, que en paz descanse, fue torero. Me había contado la historia de un demonio que lo llegó a atormentar cuando toreaba. La verdad, sus historias las tomé más como cuentos para asustarnos antes de dormir, pero en esta ocasión lo sentí muy real. El resto del día tuve una sensación de paranoia constante que no me dejó trabajar. Mi pierna, justo en la herida que me había hecho el último toro contra el que me enfrenté, me dolía mucho. Me di cuenta de que algo estaba cambiando a mi alrededor. Las vaquillas y los toros no me quitaban la mirada de encima, parecían retarme. Cada movimiento que hacían me ponía en estado de alerta. Decidí retirarme a casa a descansar un poco. Tenía la idea de que, quizás distrayendo la mente y relajándome, las cosas volverían a la normalidad. Pero, de regreso a casa, no dejaba de tener la sensación de que algo me estaba siguiendo. Al mirar detrás de mí, solo veía sombras escondiéndose entre las esquinas. Más de una vez llegué a sentir que algo bufaba en mi nuca, sentía el aliento caliente de algo más grande que yo. Apenas estaba llegando a casa cuando me encontré con doña Julia. Fue algo extraño, pero en cuanto noté su presencia, esa sensación de agobio desapareció y sentí un gran peso irse de encima. Doña Julia notó mi desesperación y me pidió que la siguiera hasta su casa. Allí me entregó un té negro con olor a romero. Me dijo que, cuando a mi abuelo le pasó, ella lo ayudó a expulsar a ese demonio, pero parecía que ahora quería tomar venganza contra los descendientes. Mencionó que el demonio taurino contra el que me estaba enfrentando era algo común entre las personas que mataban animales. Casi siempre adoptaba la forma del último animal que habían acabado. Le pregunté si podía ayudarme para que esa bestia me dejara, pero su sugerencia fue algo que no me esperaba. Lo mejor será enfrentarlo. De algún modo, ya me esperaba esa respuesta. Sabía que no podía huir de mi destino. Me recomendó que lo viera como un toro cualquiera, solo que este demonio tenía la capacidad de aparecerse cuando yo estaba solo. Si no estaba listo para enfrentarme a él, debía procurar no quedarme sin compañía. Me entregó, por último, un par de medallitas exorcizadas, más té negro y el amuleto que me había obsequiado tiempo atrás. Yo no sabía cómo lo había recuperado, ya que estaba seguro de que lo había dejado en casa de mis padres. Doña Julia me acompañó de vuelta a casa. En todo momento, se mantuvo cerca de mí. En cuanto vi a mi hermano, no me le despegué. Si veía a mi madre o a mi padre, inventaba cualquier excusa para estar con ellos. Sabía que esto no podía seguir así, llegaría el momento en el que tendría que estar solo. Así que procuré ir planeando mi encuentro. Decidí confiarle mi experiencia a mi hermano, quien me apoyó en todo momento. Procuraba no apartarse de mí y, a su vez, tuvo la excelente idea de buscar información sobre el demonio taurino y cómo enfrentarlo. Investigamos con personas que sabíamos que antes habían sido toreros o cazadores y que era muy probable que conocieran historias y leyendas relacionadas con estas criaturas sobrenaturales.
Descubrimos que existía un ritual que nos ayudaría a enfrentarnos a él. Con la ayuda de doña Julia, comencé a prepararme para el enfrentamiento. Ella me brindó su apoyo y sabiduría. Entre mi hermano, doña Julia y yo, recolectamos lo necesario para llevar a cabo el ritual. Además, doña Julia me impartió conocimientos sobre protección espiritual y cómo fortalecer mi mente y espíritu para enfrentar al demonio con valentía. Decidí que el encuentro se llevaría a cabo en el corral donde lo vi por primera vez. Esa noche, una hora antes, me puse mi mejor traje de torero, preparé el capote de mi última corrida, mi espada, que ya estaba algo oxidada, y mis estoques. Daría todo de mí para enfrentarme a esa bestia. Me encontraba solo en el corral, consciente de que quizás sería la última vez que vería a mi familia. Tenía que confrontarlo, de otro modo, seguiría atormentándome. Sabía que esta sería la última vez que intentaría huir de mi destino. Portaba el amuleto, las medallitas exorcizadas y mis herramientas. A medida que el tiempo transcurría, el ambiente se volvió pesado, lleno de una energía maligna. Los animales comenzaban a ponerse nerviosos y muy inquietos. Podía sentir su mirada fija sobre mí mientras permanecía de pie justo en la mitad del corral, esperando a que aquel demonio se presentara. De repente, escuché cómo el viento silbaba por fuera y entraba al corral. La lámpara de aceite se mecía de un lado a otro. La puerta grande se abrió, y, ante mí, el demonio taurino se materializó. Esta vez, no sentí miedo, sino una mezcla de determinación y coraje. Tomé una respiración profunda y comencé a recitar las palabras del ritual mientras esparcía las hierbas y los ingredientes a mi alrededor, así como sobre mis estoques y mi espada. El demonio rugió furiosamente. Sus pesados cascos retumbaban a mi alrededor mientras embestía hacia mí. Rápidamente logré esquivarlo, cubriéndole el rostro con el capote. Recordaba las recomendaciones de mi abuelo sobre cómo mantener la concentración. El demonio taurino se dio la vuelta y volvió a embestir. Apenas pude esquivarlo, pero logré clavarle un estoque justo en el lomo. Fue algo extraño lo que sentí después de eso, mi conexión con el mundo espiritual se fortaleció. De alguna manera, sentía que no estaba solo, era como si mi abuelo me estuviera viendo. Entré en un trance puro en el que no podía rendirme. El demonio se dio nuevamente la vuelta y embistió una tercera vez. Esta vez, mi vieja herida me dolió y no pude moverme con tanta facilidad. Aunque logré esquivarlo, me empujó hacia un costado del corral de una vaquilla. Continué recitando las palabras sagradas que doña Julia me había pedido que no dejara de repetir. Entonces noté algo en el demonio, parecía cansado y debilitado. Al parecer, el ritual estaba funcionando. Preparé la espada para asestar el golpe final. Él ya no se movía, solo estaba esperando a que le diera fin. En ese momento lo comprendí, si lo hacía, era probable que, más adelante, atormentara a mis descendientes o incluso a mi hermano, que también quería ser torero. Clavé la espada en el suelo y le dije: «Ya no más». El demonio comenzó a desvanecerse lentamente. Emitió un último bramido y desapareció por completo, dejando un rastro de humo negro que se disipó en el aire. Mi corazón se llenó de alivio por haber logrado liberarme de esa maldición que me perseguía. Doña Julia apareció más tarde acompañada de mi hermano, sonriendo con satisfacción. Me felicitó por mi valentía y por la decisión final al enfrentar al demonio. Aún así, me instó a seguir buscando mi verdadero propósito en la vida y a encontrar la forma de honrar a los toros que había matado en el pasado. Mi vida cambió desde aquel día. Decidí dedicarme a proteger y cuidar a los animales. A doña Julia dejé de verla con desprecio y ahora es como mi mentora y guía espiritual. Hoy en día, la tauromaquia está prohibida, al menos donde vivo. Actualmente tenemos un rancho en el cual criamos a las vaquillas y a los toros del tentadero donde trabajaba. He de ser honesto, en ocasiones he tenido la sensación de que esa sombra aún me persigue, como si me estuviera vigilando. Pero también he notado que mi pierna ha dejado de doler. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco.